Carazo. A continuación, la presidenta interina. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, su señoría, por sus intervenciones, comentarios y preguntas. Voy a intentar al menos cubrir, no sé si por orden, pero al menos comentar quizá algunas de las cuestiones principales que han ido exponiendo. Yo, obviamente, señor Sierra, tengo que discrepar que el proceso de oposiciones esté completamente externalizado. No es verdad. Pero lo que sí es verdad es que cuando se inició este proceso en torno a la primavera del año 2021, que es cuando se puede activar el proceso de consolidación de empleo, y creo que en algún caso se ha comentado alguna cuestión relativa a cómo el ERE, que tiene lugar una década y media anterior al inicio de este proceso, pues a través del concepto de la tasa de reposición, pues fue dificultando y haciendo imposible que se pudiera producir este proceso, pero es verdad que eso se aceleró en un determinado momento. Yo no ocupaba la presidencia en ese momento y en el caso de como consejera creo que acabábamos de llegar. Sí le tengo que decir que si finalmente una empresa como Cegos finalmente se encarga de una parte es porque en ese momento se realizó una valoración en relación a la dificultad que tenía abordar este proceso por parte de la estructura de ese momento de recursos humanos. Esa es la información que a mí se me ha facilitado y que se nos facilitó en su momento. Esto no quiere decir que sea o que yo considere que esto es un problema heredado y como es un problema heredado no voy a dar explicaciones o no voy a… En ningún caso, ojo. Pero es verdad que, como ha indicado también una de sus señorías, esto ha pasado no solamente por 3 presidencias de la corporación, sino por 2 direcciones corporativas y 2 direcciones de recursos humanos, incluyendo un periodo de aproximadamente casi 4 meses donde no hubo dirección de recursos humanos. Le tengo que decir, además, que ese proceso, ese periodo concreto de ausencia de dirección de recursos humanos coincidió con un periodo crítico, porque era el momento en el que se estaban acometiendo la realización de las bases específicas que iban a guiar este proceso si hubiera tenido lugar y no hubiera habido la sentencia judicial que lo paralizó en el otoño del 2023. Sobre esto, si puedo hacer una narración quizá algo más cronológica o si tienen algún interés, por las preguntas escritas me lo pueden solicitar. Y en este sentido, yo sí que le puedo decir que no haber asumido que tenía que haber una carga de internalización muy fuerte durante este proceso, considero que es una de las bases de toda la acumulación de procesos y de incidencias que ha tenido lugar todo este proceso de consolidación de plazas. Eso es evidente. Y, como le indico, la dependencia de una empresa, particularmente para la cuestión de la plataforma, pues ha sido quizá una de las grandes dificultades. Porque, evidentemente, cada problema que hemos podido tener con la plataforma, eso ha revertido en que el plazo se vaya extendiendo en el tiempo. Y, de hecho, como quizá ustedes también saben, hubo también problemas con la plataforma durante el periodo de inscripción. De manera urgente hubo que ampliar los plazos y eso fue haciendo que el proceso, que las fechas de inscripción fueran corriendo y que todos los procesos que están asociados al proceso de oposiciones se fuera extendiendo en el tiempo. Con la particularidad, en este caso, como ustedes también conocen, que aunque se ha producido, insisto, una incidencia gravísima, y aquí tengo que decir que para mí el domingo 29 fue el peor día de esta etapa mía como presidenta interina de la corporación, con mucha diferencia, se lo tengo que decir, el peor día. Sí les tengo que decir que es un proceso de una enorme complejidad, porque no es un examen para una ocupación. Son muchas ocupaciones, son muchos exámenes, pero incluso hay diferentes tipologías. Hay una convocatoria de estabilización, hay una convocatoria de plazas de turno libre, pero luego hay un tipo muy concreto de plaza, que es el que se denomina el P2, que son plazas de estabilización que incluyen una fase de examen. La dificultad de este proceso, y por eso se ha priorizado estos exámenes concretamente con estas fechas, intentando que sea lo antes posible, es porque hay un tipo de plazas
que en este caso concreto de la convocatoria de información y contenido son 25, que están asociados a la realización de este examen. Y que esos contratos de estabilización o se firman como muy tarde el 31 de diciembre del 2024 o se pierden. Por tanto, estamos hablando de procesos que se están solapando, que se están superponiendo y que cada uno de ellos tiene su particularidad, porque los méritos del P1, que son la plaza de estabilización, se tienen que combinar con exámenes que son fundamentalmente para las plazas de turno libre del P3. Tenemos este grupo intermedio, compañeros y compañeras de la corporación, que optarían a la estabilización con este paso intermedio del examen. Pero, ojo, recuerden también ustedes que la fase de examen no termina con los exámenes teóricos, ni va a terminar con estos exámenes, porque hay algunas ocupaciones tipo que todavía no tienen fijada fecha del examen y tendrán que comenzar ya en 2025, que son aquellas plazas que no tienen asociada ninguna tasa de estabilización, pero también que los exámenes, que el proceso de oposiciones no termina con el examen teórico, porque después tiene que haber una prueba práctica. Por tanto, la reflexión en torno a lo que ha ocurrido creo que tiene que ampliarse a los exámenes teóricos. Yo creo que es evidente, y ha sido una reflexión que está en muchos lugares en estos días, la primera reflexión es cómo se evalúa el conocimiento para una persona que tiene que acceder a empleo público. Y aquí sí que les tengo que decir que estoy recibiendo muchos comentarios, muchas sugerencias en relación a cómo podemos abordar eso. Pero también algunas relativas a cómo se va a realizar el proceso de los exámenes prácticos, donde probablemente, y por parte de la empresa, si yo estoy en la posición de poder indicarlo, también se van a proponer modificaciones para poder garantizar que ese proceso de exámenes prácticos también se pueda realizar de la mejor manera posible. Pero me parece que no es utilizar la herencia heredada para destacar que el marco básico por el que se han realizado estos exámenes emana de un convenio colectivo, de la publicación de unas bases generales. En el caso concreto de este proceso, una vez firmado y conformado del así llamado acuerdo transaccional durante la primavera, ni siquiera las firmé yo, las bases generales. Y el elemento específico el elemento y el funcionamiento de las bases específicas, es decir, del funcionamiento de los exámenes con este manual de realización de examen y con estos tribunales, estaba establecido previamente. De hecho, estaba establecido y así se realizó con los exámenes que tuvieron lugar antes de la paralización del proceso por la sentencia de la Audiencia Nacional. Y, de hecho, los tengo por aquí en algún lugar, se hicieron entre el 27 de junio del año 2023 y el 3 de octubre del año 2023, es decir, los exámenes que se realizaron antes de la sentencia, fueron 15. 15 exámenes se realizaron con este sistema. Se suspendieron 2. Los correspondientes a gestión y producción asistencia. Es decir, esto es un proceso que había realizado una parte. Como ustedes saben, las personas opositoras que se presentaron a estos exámenes han tenido la oportunidad de mantener las notas de estos exámenes o de volver a realizar el examen. Esto me parece importante también tenerlo de referencia, porque el proceso de oposiciones se paralizó por la sentencia, hubo un acuerdo transaccional, que es público, que pueden consultar, que se pactó y se consensuó entre la parte de la empresa y los representantes sindicales. Yo conozco ese acuerdo porque es público y se puede. No participé en su firma porque yo todavía no era presidenta y sí les puedo decir que la seguridad jurídica del proceso partía también por intentar respetar elementos que ya estaban previstos en el sistema anterior. Se podrá imaginar que yo, que me dedico a medir el conocimiento en mi profesión como docente, me tomo muy en serio el desarrollo de las pruebas. Yo sí les puedo decir que si no hubiera habido un problema que podemos llamar estructural o sistémico,
aunque no recuerdo señor Carazo, haber dicho alguna de las expresiones que usted me atribuye, pero en todo caso sí le tengo que decir que si realmente no hay un problema sistémico, es verdad que este proceso se hubiera podido desarrollar de otra manera mucho mejor. Es evidente que había un problema sistémico. Yo lo que le puedo decir es que en el momento en el que yo he podido intervenir en el proceso, sobre la base de solicitar de forma urgente la convocatoria de la Comisión de Empleo para la modificación de ese manual, se ha hecho. La modificación de ese manual se ha hecho de manera consensuada. Y en virtud de la dimisión de los miembros del tribunal de la posición de información y contenido, se ha podido constituir un nuevo tribunal. Porque, insisto, las bases generales ya estaban firmadas y el funcionamiento de este proceso ya estaba fijado. Y estaba fijado desde hace tiempo, por marcos normativos y por estructuras de funcionamiento que estaban establecidas. Claro que hay que cambiar y claro que se puede cambiar. Y si, desde luego, una crisis reputacional como esta, de primer nivel, no llevan a una reflexión en torno a la necesidad de que los procesos de acceso al empleo sean lo más transparentes y lo más justos posibles, pues creo que más allá de la crisis de un nivel muy elevado, insisto, no quiero quitarle para nada la importancia a lo que vivimos el día 29, pero yo creo que no se trata únicamente de pedir responsabilidades, que eso está muy bien, y de momento vamos a acometer este proceso de exámenes que ojalá pueda terminar bien de esta primera fase de exámenes teóricos. Pero creo que las crisis también son momentos donde hay que hacer una reflexión y poder cambiar las cosas. Y, desde luego, eso fue lo que se hizo a partir de la mañana del día 30 de septiembre. En relación a alguno de los comentarios o consideraciones o preguntas del señor Mariscal, la verdad que le tengo que decir que coincido en algunas de sus valoraciones. Yo creo que el ERE fue una pérdida de capital humano y de conocimiento muy grande. Creo que también usted ha destacado que no solamente supuso una pérdida de capital humano y de conocimiento, y que además evitó que se pudiera producir algo que es óptimo y sano en una empresa, y es que se pueda producir una traslación ordenada del conocimiento entre las diferentes generaciones, sino que también cambió la propia configuración de la empresa, que ahora tiene muchos menos trabajadores. Por tanto, me parece que cuando se tienen que abordar, digamos, algunas reflexiones en torno a lo que se puede hacer dentro o fuera, se puede internalizar o externalizar, pues sí, claro, es una reflexión. Yo creo, en mi opinión, que la empresa hubiera estado mucho más preparada para poder abordar este proceso si, de cara a iniciar este proceso y en los procesos posteriores, se hubiera tomado la decisión de potenciar como un área estratégica el número de trabajadores y trabajadoras del área de recursos humanos. Porque eso hubiera ayudado a evitar que el proceso hubiera estado tan externalizado durante esta fase inicial y hubiera ayudado a que este proceso de internalización, en la medida de todo lo posible, se hubiera podido realizar más rápido. Por tanto, claro que existe digamos, una necesidad de abordar determinadas cuestiones con una visión estratégica. Simplemente quiero apuntar también, porque esto yo creo que es un elemento que me parece importante, y es que, si tienen en cuenta que el proceso se activa a través de una tasa de reposición de hace 5 años, los cambios normativos que han introducido la fase de estabilización, pero es que hay más elementos. Es decir, una de las grandes reflexiones también que tenemos que hacer es no solamente los 17 años que han pasado desde el último proceso, sino que es que estos años han estado marcados por un elevadísimo número de jubilaciones. Por eso ha crecido tanto el empleo temporal en la corporación. De hecho, uno de los marcos que estaban establecidos, que era la jubilación obligatoria con 65 años, se eliminó, aunque el marco normativo lo iba a eliminar de todas maneras a partir del acuerdo transaccional. Pero tienen que tener en consideración que estamos hablando de cientos de jubilaciones. En algunos casos, a inicios del año que viene, solamente en un par de meses, es posible que se jubilen más de un centenar de trabajadores y trabajadoras. Por tanto,
La cuestión de un cierto diseño estratégico creo que también tenía que haber tenido muy en consideración estos elementos. ¿Por qué? Porque ha sido algo que ha incrementado de una manera muy evidente la temporalidad. Y con todo ello se podrán imaginar el nerviosismo por parte de los trabajadores y trabajadoras jóvenes que están en este momento soportando